Y ahora vamos a culminar, para mí es la parte más sensible, porque al final es las personas que no tenemos este tipo de problemas, al final viajamos libremente, comemos libremente y no nos preocupamos, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Y la realidad es que hay personas que lo sufren y si queremos hacer un turismo para todo el mundo, pues esta parte es importante, ¿no? Aquellas personas que viajan y no pueden comer, pues al final es un problema porque también se van aislando. Bien, es una cuestión compleja. Vamos a intentar abordarla un poco, que vayan subiendo. Beatriz Luengo, por favor, que es responsable de Parkinson Cuenca. Goisa Isiagas, que participó en la experiencia de oncología. Gonzalo, que participó en las dos, Gonzalo Busto, y Marta Pérez, que es la responsable de calidad del paciente de la Fundación Anderson. Sentaros y yo en el hueco que dejéis. Venga, así mismo, yo me pongo aquí. Bueno, para mí ha sido, desde que iniciamos con la asociación el proyecto este, el que más toca. Porque al final, como no lo sufres, como quien dice, pues no le das el valor que tiene hasta que empiezas a conocer lo que hacéis y las personas que están, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la atención cuando profundizabas en el problema el entender que al final la cuestión no es solamente que coman o no a efectos de alimentación, que también lo es, sino la parte de exclusión social. Son personas que al final, porque como no van a disfrutar, no salen, como no salgo me aíslo y como me aíslo, pues la cabeza empieza a funcionar y se convierte en un problema que ya no es solamente físico, sino que pasa a lo psicológico. No sé por quién empezar, como he tocado el tema de la caridad y del paciente, si quieres, cuenta un poco tú desde la Fundación esa parte y vamos profundizando. Sí, pues ya. Desde la Fundación, gracias, Jorge. Como habéis visto en el documental, este proyecto nace porque nos lo pidieron los propios pacientes. Es la demanda. La doctora López Criado lo detectó y dijo, algo hay que hacer. Y tiene dos vertientes. Tiene una científica que desde la Fundación también realizamos estudios para encontrar alguna sustancia que pueda hacerles recobrar esos estímulos, que puedan disfrutar del gusto y del olor. Y luego está la social. Claro. La social, que es la de la calidad de vida, que es la que nos demandaron, porque no solamente es la nutrición, es lo que comentabas, es el salir a cenar con la familia, somos seres tribales, necesitamos de tribu, necesitamos celebrar, porque aquí en España, como decía la doctora también, todo lo celebramos comiendo. Entonces, que te quiten ese placer, ese hecho de poder ir con tu familia a degustar algo. Dentro de las familias se hacen, son muy conscientes los familiares de los pacientes, pero fuera, ¿por qué no puedo salir fuera? Y esta experiencia me consta por el feedback que han tenido los pacientes, ya es el tercer año que se hace. Sí. ¿Es el cuarto? ¿O el cuarto? Igual sí. Que es espectacular. O sea, hubo una vez incluso que una de las personas que no podía comer, no me acuerdo exactamente qué alimento era, salió llorando. Sí, sí, lo viví. Y este año ha sido también maravilloso. Encima viniendo aquí, el contexto, la sociedad gastronómica, encantados. Y dentro del fin, uno de los fines era ese, ¿no? Que pudieran disfrutar. Pues al menos, aunque sea con 5 personas, se ha podido. Sí, cuando te das cuenta del valor de esta gente que se dedica a la hostelería, ¿no? Lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Beatriz, vosotros en vuestro caso al final además habéis conseguido ya en Cuenca que restaurantes empiecen a, de alguna forma, implantar esta forma de comer como también factor diferencial y como turismo súper inclusivo, ¿no? Para todos los... Bueno, desde la asociación intentamos hacer una introspección de qué estábamos haciendo y qué consideramos que debíamos hacer también, no solo como entidad social, sino como tratar a los pacientes. Habíamos pasado desde hace tiempo de un modelo médico y afortunadamente hemos pasado a un modelo biomédico en el que lo que importa no es solo la problemática del paciente, sino cómo se relaciona en la comunidad. En nuestro caso, pues nuestros pacientes, evidentemente, en rehabilitación funcionaban, pero había una parte en la que si tú te hacen andar y no sales y andas, no puedes andar, ¿no? Pues en este sentido igual, trabajábamos la deglución, cómo podían mejorarla, cómo podían tener determinados alimentos que ellos le llamaban prohibidos. Evidentemente nunca se puede prohibir un alimento, hay que adaptarlo. Y ahí nació el proyecto y entendimos que debíamos darnos la mano de quien mejor sabían, que eran los hosteleros de la ciudad de Cuenca. Y en un momento de que nadie sabía ni conocía ni qué era el Parkinson, ni mucho menos la disfagia, y 2 millones de personas la padecen, fijaos el problema, ¿no? No solo social, sino económico que plantea, ¿no? Los miles de ingresos de personas que sufren disfagia con una neumonía, etcétera, no solo personas mayores, sino personas jóvenes con cáncer, con ictus, con Alzheimer, con Parkinson, ¿no? En este sentido intentamos tener una amplitud de miras y ver que el dinero público que nos llegaba
teníamos que exprimirlo al máximo y teníamos que hacer un proyecto potente para todos y sobre todo para estas personas que estaban infravaloradas e infradiagnosticadas. Y este era el objetivo. Cuando llegamos a los restaurantes, pues en un principio no fue sencillo. ¿Para qué os voy a decir? No, nos decían, nos vais a hundir el restaurante, ¿no? Claro. Ellos se pensaban que iban a venir enfermos de unas capacidades y unos momentos a nivel médico muy deteriorados, el desconocimiento de la patología, hasta que se dieron cuenta que la gente que tenía disfagia probablemente nunca hubieran pensado que tenía no te lo una imaginas patología. cuando les ves. Goisa y Gonzalo, tú, Gonzalo, participaste en las dos experiencias, en la de oncología, Goisa, estuviste en la de oncología. El gran reto, porque lo ha comentado alguien en el vídeo, ¿no? Parece que para las personas que están en esta problemática es como paso, lo hago puré, lo mezclo todo y ya está, ¿no? Pero el gran reto no es ese, sino que al final si te haces una merluza o un bacalao o lo que sea, el reto es que estén representados en esas diferentes texturas todos los ingredientes que forman parte del plato, ¿no? Y eso es, Gonzalo, lo que parecía un poco más complejo, ¿no? A la hora de... Sí, al principio parece más complejo de lo que pensábamos. Luego la realidad es que no es tan complejo, porque al final es adecuar el mismo producto a una forma de comerlo que lo puedan comer en las tres versiones, ¿no? No, realmente fue una maravilla de proyecto, o sea, fue enriquecedor, no lo siguiente. Yo además he vivido, por ejemplo, con el coronavirus, por ejemplo, estuve 6 meses sin absolutamente nada de olor ni de sabor. Sé lo que es, sé lo que viven y la verdad que es una maravilla, una maravilla. Cuando habla de las tres texturas, para que se entienda eso al final, bueno, tú lo explicarás mejor que yo, pero está la basal que le llamáis, que es el original, y luego se hace en dos formatos más para, entre comillas, fácil de deglución y más difícil de deglución, ¿no? Que es más o menos texturizado o pasado para que lo puedan digerir, ¿no? A ver, muchos de los vídeos que hemos visto, o sea, hablamos siempre de puré. Eso es un poco lo que intentamos romper. Claro. Desde el proyecto hemos creado una iconografía específica, tanto para personal sociosanitario como también para que existan las cartas, igual que tenemos cuando somos alérgicos, tenemos un menú que todos reconocemos, ¿no? Pues qué mejor que pudiéramos una carta y reconocer la fácil masticación y fácil deglución. Cuando hablamos de fácil masticación, son personas que tienen menos problemas, que están empezando, que tienen o que han tenido un proceso tal como un ictus y están recuperando esa fase que ha producido la disfagia, ¿no? Y entonces están trabajándola, ¿no? Y en estos momentos, cuando la disfagia aumenta ya el nivel, en el sentido de que la enfermedad va avanzando, pues sí, la comida tiene que ser más tirando a puré, ¿no? Pero lo que intentamos es que esas personas no coman el simple puré, no que la industria nos meta purés y todo el mundo tiene que comer puré. No, lo que intentamos es que los restaurantes no pierdan su esencia, no solo de kilómetro cero, de productos con esencia, con sabor, sino que, como hablan y hablamos la gente que trabajamos en lo psicosocial, que puedan recuperar también esas memorias sensoriales, sensitivas, ¿no? Esa memoria de recuerdo de lo que yo comía, ¿no? De que me haga llevar el queso de mis abuelos, ahora lo sigo probando y me sigue llevando a ese momento, ¿no? Volver a los orígenes también, ¿no? Volver a cuando no teníamos la patología y evidentemente nos hacía estar felices, ¿no? El por qué ahora me quedo en casa y ahora no. Sí, y con todo eso... lo que conlleva a nivel psicológico también, ¿no? En el tema de oncología, Goisa, la dificultad no era tanto esa, porque en problemas o en pacientes de oncología, Marta me corrige si me equivoco, pero son más, por lo que hemos ido viviendo, problemas de metalización, problemas de sabores, de olores y de texturas, que pueden llegar también a la masticación y deglución, pero bueno, el reto era un poco más adecuar, ¿no?, sabores con ingredientes, cómo aplacarlos o cómo hacerlos para que fueran agradables a estas personas. Sí, el primer reto fue adaptar nuestras recetas o Claro, como eso es, nosotros ¿no? cocinamos normalmente a un poco maneras en las que ellos deben comer, ¿no? Pues no pueden comer todavía ciertos alimentos bien alcohólicos o ácidos o hay ciertos elementos que no es que estén prohibidos, pero sí que había que evitarlos, ¿no? Y el segundo gran reto, yo diría que es que ellos habían perdido el gusto por comer en la mayoría de los casos porque los tratamientos normalmente hacen que el sabor les sepa todo pues, como muy a metal o muy lineal. Entonces era un poco recuperar sabores que a ellos les había gustado mucho, ¿no? Pues, recuerdo un paciente que decía, a mí me gustaba muchísimo el pescado, pero llevo 2 años sin poder comer pescado porque me sabe todo igual. Poder adaptar recetas
Y también los platos, porque al final, ¿por qué no van a comer igual que el resto cuando van a un restaurante, ¿no? Y poder comer, hacer cocina en miniatura o cocina también estéticamente bonita y apetecible? Ahí se mezcla un poco lo que hemos visto mucho en el vídeo, ¿no? La parte social, que también es terapéutica. Y el haber perdido las dos a la vez hacía que hubieran perdido también las ganas por disfrutarlo. Entonces era como el reto de hacer que quisieran, que les apeteciera y que fueran poco a poco recuperando las ganas de volver a vivir momentos bonitos en torno a una mesa. Sí, porque Marta, tú estás en la parte de calidad de vida, un poco calidad del paciente, ¿no? Sí, bienestar un poco, ¿no? Y claro, nosotros lo que hicimos este año fue traer a los pacientes de Madrid que vinieran aquí para que vivieran la experiencia ya también un poco a nivel turístico, ¿no? Y pasaron aquí pues día y medio o 2 días, si no me equivoco, ejerciendo de turistas, pero comiendo de manera normal y un poco eliminando esas barreras que son las que para ellos van al aislamiento. Para ellos fue muy importante, incluso como grupo. O sea, al Claro. final se hicieron un grupito muy bueno y ya no solamente el momento de poder saborear, de poder tener esas texturas que hacía mucho tiempo que no tenían. Porque sí que es importante decir que quizá asociamos este tipo de pérdida de sabor, no solamente es pérdida, pueden cambiar los sabores, pueden disminuir la intensidad de los sabores. Es además, no solamente durante el tratamiento, sino que, gracias a Dios, durante los últimos 40 años, la supervivencia en cáncer se ha duplicado. O sea, hemos pasado de un 30% a un 60%. Y la tendencia es a cronificar el cáncer. Entonces, lo que a lo mejor piensas, no, es que están durante el tratamiento, no, es que son efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia, ahora de la inmunoterapia, que también se ha comprobado. Es que va a haber muchos pacientes que estén en esta situación. O sea, no son momentos puntuales durante el tratamiento solo, sino es un efecto colateral de estos tratamientos que con esta cronificación del cáncer van a tener que vivir con ello, porque esto rara vez se llega a curar. Entonces, estas experiencias, este poder acceder a alimentos, a platos, a recetas que ni en sus mejores sueños podían haber llegado a disfrutar, bueno, se me pone la gana de gallina. Es que cuando me lo contaban, digo, es que tenemos que hacerlo, tendría que haber restaurantes, ¿por qué no pueden tener esto? O sea, sería un valor añadido como un reclamo también. O sea, es complicado, ¿eh? Yo sé que esto, la disfagia también lo es, pero porque es muy personalizado en este caso. Ahí, a lo mejor a uno que huele el pescado y le da rechazo, a lo mejor hay otro que huele a fritanga y no solamente el sabor metálico, es como que cambian los olores, porque también lo primero por donde entra... Sí, es el olor y si genera rechazo todo lo demás Exacto. va. Sí, por eso yo creo que la oncología es un poco más compleja, Sí. porque cada persona sufre los efectos secundarios de manera distinta, sin embargo, en el caso de la disfagia tal vez sea algo un poco, ¿no? Con esos 2 grados que podemos ver, sea un poco más... Bueno, no sé. hay diferentes también, es un poco individual, porque no todo el mundo está en el mismo momento. Hay pacientes que posiblemente sean recuperables, como pacientes en procesos de ictus, y pacientes con enfermedades neurológicas que evidentemente pues, la patología va a ir a más. Entonces, todas las enfermedades tienen su patrón diferente y cada paciente hay que tratarlo individualmente y no todo vale para todos. Eso también es claro tenerlo. Pero a mí sí que me gustaría resaltar, hoy que tenemos también autoridades públicas, la parte económica también, que pensemos que estos pequeños proyectos como los nuestros mejorarían a nivel económico si les diéramos voz, si los lleváramos a cabo. Muchos de los ingresos hospitalarios que se producen con personas que tienen disfagia por neumonías, etcétera, serían menores, con lo cual el gasto sanitario que evitaríamos sería mayor de la economía que tienen que meter a este tipo de proyectos en los que trabajamos, que no solo son integradores, ayudan y mejoran la calidad de las personas. ¿Estás bien? Que hablamos de disfagia y a ver si te vas a ahogar en directo. Espera, esta está usada. No, Espera, está esta. Ya está. ¿Tienes otra? Que aquí puestos así en batalla Ya, no hemos ya. dejado que la pobre se ahogara en directo, ¿no? Y creo que es importante también que hablemos desde todos los puntos. El estar hoy aquí, no solo hablando de sostenibilidad, de turismo, de alimentos de proximidad, ¿no? De enfermedades que desgraciadamente a veces las obviamos hasta que no nos pasan. Creo que esto es un punto importante en el que todos nos unamos en un mismo sentido, las personas. Y ese debe ser el punto de partida. Se hablaba antes de turismo bien, ¿no? En una de las ponencias. Al final, turismo bien también yo creo que engloba para todo el mundo, ¿no? Porque al final vosotros, como hosteleros, sois parte fundamental del turismo y que se puedan integrar todas las personas creo que es un valor.
y que además es un factor diferencial y que puede ser un elemento de posicionamiento diferenciador para, ¿no?, incluso para el restaurante como tal. Yo creo que lo más importante ahora mismo es, en mi caso, por ejemplo, llevo ya meses con la chapa puesta en el restaurante y no ha habido ni una sola persona. Creo que es súper importante el tema de la información. O sea, hay que difundir esto y que la gente se entere de verdad, porque creo que va a costar un poco. Sí, sobre todo porque es minoritario al final, ¿no? Sí, pero yo lo hablo a nivel personal, aquí con gente, incluso con algunos que sé que lo tienen, y no tenían ni idea, vamos, para nada. Entonces creo que es muy importante esa información ahora mismo. Sí, al final es lo que decías tú, ¿no?, que sea esa comunicación también a efectos de instituciones y demás para que se vaya normalizando. He dicho minoritario, ya sé que no, pero quiero decir que sí, pero al final... Es un tema de concienciación. Al final, 2 millones de personas la padecen, pero solo un 10% está diagnosticado. Claro. No solo está infravalorada por los propios servicios sanitarios, sino también por el paciente, que en muchas ocasiones le tienes que hacer partidario de qué es la enfermedad y que ese alimento no lo va a poder comer de esa forma que le encantaba, sino tenemos que texturizarlo de una manera que pueda adaptarlo a su día a día. Sí, por eso ahí hablábamos de esa parte. Entraba en el juego también el papel de las familias, hemos comentado, ¿no?, porque al final son las familias y muchas veces las que dan de comer y recuerdo algunas experiencias que hicimos las familias que no sé qué hacerle de comer, ¿no? Y yo creo que ese es un papel como fundación fundamental, apoyándose en cocineros también para que se puedan ir elaborando esas recetas caseras, entre comillas, pero adaptadas, ¿no? Sí, es muy importante el papel del acompañante, el papel del familiar. Incluso a través de talleres. Nosotros desde la Fundación hacemos a veces talleres de cocina especiales para familiares, para pacientes y familiares, porque a veces el paciente no está para cocinarse. Y quién mejor que el que convive contigo, el que te cuida, para saber cuáles son tus necesidades. Pero muchas veces dicen, ¿y qué hago? Pero si es que las lentejas son lentejas. O sea, no tengo otra manera de... ¿Cómo puedo quitar este olor al garbanzo? ¿Cómo puedo no hacer una fritanga, pero sí que quiere necesita pescado? Porque es lo que comentábamos también. La desnutrición puede jugar una mala pasada a la hora incluso de la supervivencia del cáncer. Claro. Porque se paralizan los tratamientos. Y ahí sí que es un peligro. Claro. Entonces, el propio familiar está en tensión. ¿Qué hago para que coma? Sí. O sea, es un tema... Sí, y además ellos comentaban mucho, de hecho, el aislamiento, ¿no?, que tiene que ver mucho con el no salir y con lo que comentábamos antes de quedarse en casa. Para eso, yo creo que desde Cuenca ahora estáis en esa fase de normalizar y también de convertir en un reclamo turístico, ¿no?, como quien dice, para que la gente vaya sabiendo que cualquier tipo de persona puede acudir a esos sitios. Sí, desde Cuenca, bueno, yo siempre digo que una entidad tan pequeña como nosotros, que en muchas ocasiones no somos visibles en eventos como este, ¿no?, que nos hace también difundir qué hacemos y cómo lo hacemos, pues hemos conseguido llegar desde Madrid Fusión, Fitur, desde la mano de Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Cuenca, incluso el año pasado fuimos ciudad gastronómica y tuvimos un papel importante de no conocernos a contar con nosotros y ser parte del proceso de cambio, tanto de la ciudad, del turismo, de la gastronomía. Y creo que eso es importante porque al final nos une a todos, ¿no? Hablabais de cerrar el círculo, ¿no? Cerramos el círculo pero con todos los actores, ¿no? Y claro, eso es importante, que estemos todos y representados y al final todo nos tiene que salpicar a todos para bien, ¿no? Todos nos tenemos que nutrir de todos. Si solo unos se benefician, algo estamos haciendo mal. Y creo que en Cuenca hemos conseguido que todos nos beneficiemos de este proyecto, no solo que es un proyecto integrador, un proyecto que vuelve a los orígenes, sino un proyecto que pone a la persona en el centro. Y eso creo que debe ser el origen de todo, poner y volver otra vez a poner a la persona en el centro. Además, también supongo que la parte de hostelería, preparar ese tipo de platos, entre comillas, siempre será más sencillo, como decía Beatriz, integrando a todos con productos de calidad, de huerto, de cercanía, ¿no? Y integramos también esa parte de inclusión, ¿no?, de todo. Sí, sí. Como comentaba antes, o sea, parece mucho más complicado de lo que es, ¿eh? O sea, realmente luego adaptar los platos y todo, a mí por lo menos no me ha costado nada y creo que el poder hacerlo y poder ofrecer esto es, al final, ofreces a la familia de ellos una experiencia, al final, es y volver a recuperar esa ilusión y... Sí, sobre todo también que a la hora de plantearse hacer un viaje, salir a comer o lo que sea, no exista esa limitación, ¿no?, que es la que, de la parte que nos ocupa, que es la parte más turístico-gastronómica, sea como excluyente para algunas de las cosas, que es lo que estabas comentando tú, ¿no? Y además tenemos que tener también en cuenta que estas personas, no solo la familia, o sea, la persona que tiene esta patología, sino al final la familia está claudicando alrededor de la enfermedad,
Y es importante también hacerles ver que pueden salir de casa no solo el fin de semana o cuando hay un evento gastronómico, familiar, etcétera, sino durante todos los días de la semana, cuando yo voy a un restaurante donde saben qué me pasa, me hacen la comida, me la adaptan, ¿no? Entienden, me preguntan esa necesidad, me hacen salir entre semana. Qué mejor que muchos restaurantes nos quejamos de que el fin de semana estamos a tope y entre semana no tenemos un nicho económico, ¿no? Pues esto también puede ser un nicho económico que se plantea ese turismo sostenible, ¿no? de las personas de proximidad, ¿no? Que no solo trabajemos para el turismo, sino para la proximidad de nuestra comunidad, qué le está pasando y qué podemos facilitarle para que ese cuidador que ya muchas veces decía la compañera, es que no sé qué hacerles, es que al final no nos dedicamos a eso, nosotros somos familiares, somos enfermos, ¿no? y entendemos que ese papel lo puede hacer que mejor nuestros restauradores, que son las personas que nos dan de comer y hacen magia con los alimentos. Y esa magia se ve beneficiada en que los familiares salgan, no claudiquen, en que la persona que tiene la patología no se centre única y exclusivamente en esa patología, sino siga viviendo y al margen de la patología pues siga realizando esas actividades básicas de la vida diaria que no le van a poner en el centro la enfermedad, sino el seguir viviendo, que eso es parte de procesos oncológicos o de enfermedades neurodegenerativas en las que tenemos un problema no solo de comunicación del paciente, sino de aislamiento social y sanitario. Y además de cara a personas de hostelería, al final se convierte en un elemento de civilización, ¿no? Porque si eres capaz de dar de comer a esas personas, al final van a repetir y te van a recomendar, ¿no? Y también un poco la deslocalización que decía antes en algunos vídeos, también en los días de la semana, que es lo que has dicho tú. Sí. Claro, sí, al final te puede llegar a mover diferentes personas en diferentes momentos, ¿no? Yo veo, Marta, por ejemplo, tenéis la dificultad añadida de lo que comentabas, se está trabajando en esa parte con la fundación, ¿no? La parte también de tratar de normalizar este tipo de alimentación. Pedro, Pilar y demás van trabajando en ello y también estáis en ello, ¿no? Sí, están trabajando en ello. Ellos están más en la parte de investigación científica. Claro, pero es la que hay que inculcar luego también a los cocineros, claro, para que lo... Son estudios que están realizando con diferentes sustancias. Habían llegado, bueno, están todavía en proceso, no puedo decir nada, pero alguna pastilla que a lo mejor puedas tomar para que las papilas gustativas, un tema un poquito más científico. Luego nosotros más también en el social, ¿no? Desde la fundación, no tan científico, el tema social y el tema de poder ofrecerles este tipo de experiencias, de poder ayudarles, de escucharles, qué necesitáis, que no hay nada mejor que escucharles y decir, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si ya tenemos vuestro apoyo, vuestra ayuda, pues una maravilla, porque nunca pensé, fíjate, que desde la gastronomía pudiéramos hacer tan felices, algo tan sencillo, pudiéramos aportarles tanto, ¿no? Tanto valor añadido a la hora de sentarse a la mesa. Y los sitios, no solamente los chefs, sino las sociedades gastronómicas, que no salía la palabra. Sí, claro, porque al final es socialización. O sea, exacto, es que salir. Se ha comentado antes, ¿no? Al final el turismo es mucha gente, mucho movimiento, vas a disfrutar tal, pero nos olvidamos de esta gente que vive estas circunstancias, que no solo es la persona en sí, lo que tú decías, al final esa persona arrastra a la familia y paraliza todo el desarrollo, ¿no? A mí me gustó también cuando, volviendo a la mesa anterior, cuando la compañera que es ganadera ahora, que está un poco ahí diciendo cuál será mi futuro, ¿no? Me ha hecho pensar, ¿no? Y en el futuro también que las fundaciones, como las asociaciones como las nuestras, nos tenemos que reinventar. Económicamente no somos trabajadores subsidiarios de las administraciones, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que reinventarnos, no solo hacer proyectos integradores que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes, pero también proyectos que no solo sean innovadores y que generen ese nicho económico tanto para empresas privadas que nos puedan ayudar y licitar en nuestros proyectos como para la propia administración. Se nos exige un nivel bastante top, ¿no? que ya me gustaría a mí que todos lo tuviéramos así y ojalá, porque esto ayudaría mucho a que lideremos proyectos integradores y cada vez más innovadores desde la realidad en la que vivimos. Y la realidad es estudiar la comunidad en la que estamos, cómo estamos cambiando, cómo nos estamos reinventando. Y el reinventarnos no quiere decir que perdamos la esencia de dónde venimos y quién somos, que es un poco lo que también hoy trabajamos aquí. No debemos perder esa esencia, pero lo que debemos hacer es reinventarnos con las nuevas condiciones, ¿no? Que tenemos. Ahora estábamos viendo cómo hacen con máquinas de 3D alimentos. Oye, me parece brutal, ¿no? El cambio que hemos dado.
pero creo que lo que buscamos nosotros desde nuestro proyecto de Comer con Placer es que las personas vuelvan a esa esencia de alimentarse de forma, como me decía otro compañero, Platón ya lo hablaba, lo que comes es lo que vas a ser, ¿no? O cómo me va a repercutir en mi patología, en la patología de cáncer o de otras enfermedades como el Parkinson, que los metales pesados les afectan mucho también, como las enfermedades oncológicas, ¿no? Entonces, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? Y cómo desde los productos de proximidad, donde no solo no aumentamos la huella de carbono sostenible, sino que encima damos una calidad y donde no aumentamos esos tóxicos que prohibimos en España y nos traemos a veces de otros países, nos ha pasado este año con la fresa y demás, creo que es parte importante de lo que hoy aquí venimos a decir todos, ¿no? Y esto creo que debemos ser gestores de este cambio a nivel de los lugares más primarios de pequeños pueblos, pequeñas comarcas y que vayamos de abajo arriba, ¿no? Porque es como se construye al final. Esa es un poco la idea, pero ¿qué es lo que falta? Vosotros igual que estáis... Sobre todo información, lo que ha dicho Gonzalo, o sea, tú habías puesto la placa y tal, y hay muchísima gente, primero que no sabe de estas problemáticas o que no paramos, muchas veces no reparamos en pensarlas o en empatizar con estos problemas. Entonces yo creo que sobre todo es la falta de información. Claro, yo creo que aquí también igual, ¿no? Pues las oficinas de turismo o los agentes turísticos que están en la zona con restaurantes adheridos a estas iniciativas se pueden comunicar, ¿no? Incluso al propio paciente, o sea, desde dentro de donde esté tratado se le informe de que existe esto y de que puede hacerlo. Claro, y allí donde vas a ir, ¿no? Decir, oye, pues el trabajo que estáis haciendo vosotras, sobre todo, ¿no? Desde la Fundación, que es aglutinar como una red de restaurantes amables y accesibles en toda España. Ya vais abriendo un poco la veda, ¿no? A ver, nosotros la principal línea son dos, sensibilización y formación. Y ese debe ser el futuro. Para que nos conozcan tenemos que sensibilizar y para que sigamos yendo y caminando en la dirección hay que formar. Por eso nosotros desde Cuenca también hemos intentado que la Junta de Comunidades respecto a sus escuelas de formación de hostelería también introduzca estas problemáticas. No solo la problemática de disfagia, porque no solo hablamos de ella, o sea, a pesar de que vengamos de una asociación de Parkinson, no queremos que el proyecto Comer con Placer sea Parkinson. El proyecto Comer con Placer es un proyecto integrador que integra a todas las personas que tienen patologías, en este caso de disfagia, pero que pueden ser patologías muy parecidas como en procesos oncológicos también, ictus, Alzheimer y demencias, donde ya se está produciendo esa parte donde todo ocurre en nuestra boca, nuestra faringe, nuestra laringe, ¿no? Y donde creemos fundamental que si no hay una formación y que si no empezamos desde abajo en profesionalizar en todos los ámbitos a las personas que van a trabajar en este oficio, como yo después de 50 años les voy a ir a explicar qué es la disfagia, si cuando tenían que empezar a verlo no lo han hecho, ¿no? Pues ¿se puede hacer? Sí, pero qué mejor que empezar ahora y no tener que atajar este problema dentro de 50 años. Sí, ahora han estado aquí antes gente de formación, ¿no? Coti y demás, y también es una buena práctica que se puede empezar a incorporar en las escuelas, porque entiendo que esto cuando habéis estudiado no te lo cuentan, ¿no? No hay una asignatura. No hay formación y educación, que también es otra vía a explotar. Sí. Y también los agentes turísticos que trabajáis en los planes estratégicos, ¿no? Bueno, pues igual tener en cuenta también estas cuestiones que tienen que ver con esa fase más integradora, ¿no? Incluso desde restaurantes sostenibles también, pues al final son lo que dice Bea, ¿no? Que al final es que llegue a mucha gente para que no exista la parálisis de, bueno, como no voy a poder hacerlo, me quedo, ¿no? Pues que hay alternativas que no conoces y creo que es un poco misión de todos, agentes turísticos que están por ahí, vosotros, ¿no? No sé si queréis contar algo más en lo que estáis trabajando igual en la Fundación, en la asociación vosotras, o alguna cosa más que queráis compartir de... Yo insistir en el tema del largo superviviente en cáncer, que es un nuevo nicho, por decirlo de alguna manera. Gracias a Dios, la cronificación del cáncer va a hacer que haya muchos pacientes que estén en esta situación, en la pérdida del olor, en la pérdida del sabor, en la distorsión de sabores y olores, la pérdida de estímulos y que es necesario. Es que además hay una cosa que me parece interesante que decías tú antes, ¿no? Que parece que cuando va a ir a comer alguien que está enfermo es que tiene que demostrar que está enfermo, ¿no? O parecer enfermo de verdad. Y hay mucha gente que está en procesos oncológicos o que está con estos problemas que son personas absolutamente normales, a la vista, o sea, no los identificas, ¿no? Y entonces, claro, integrarlos me parece fundamental también.
Por ejemplo, hemos vivido la crisis COVID, que le hemos hablado ya aquí, y muchas de las personas que estuvieron ingresadas y hospitalizadas estuvieron entubadas. Después de esa intubación salieron con disfagia y muchas no eran conscientes de ese momento. Entonces, es una parte de sensibilización y de concienciar desde las instituciones sanitarias, en este caso, y a nivel social. En nuestro caso, reinventarnos creo que debe ser una norma, y desde la entidad, no solo el proyecto como el Complacer inició poco a poco, hace ya unos años pusimos en bagaje este proyecto y va reinventándose porque van entrando problemas nuevos, van entrando situaciones y necesidades diferentes. Nos ha costado mucho entrar, pero estamos ahí haciendo presión, y esa debe ser nuestro, desde el movimiento asociativo, presionar para sensibilizar y para dar voz a aquellas personas que desgraciadamente no tienen voz y somos su altavoz, y el objetivo del proyecto es que vaya más. Y una de las próximas intenciones que tenemos es crear también utensilios, el utillaje de cocina también adaptado a personas con disfagia, que esto es un problema que también se nos viene encima, ¿no? Llegamos a restaurantes donde tenemos pues un utillaje que pesa mucho, que es difícil pues para personas con discapacidad. El beber en un vaso como este sin escotadura, cuando yo tengo mi posición de esta manera, pues fijaos mi nariz cómo se queda, pues vasos escotados, tenedores adaptados, con peso, etcétera. Este va a ser el objetivo que desde nuestra entidad, con nuestros pocos ingresos económicos también que tenemos, porque somos una entidad pequeña, pues hemos conseguido que nuestra terapeuta haga un curso de 3D, seamos casi ingenieras sin serlo, ¿no? Estamos ahí investigando nosotras también, y poder incluso crear nuestros propios tenedores adaptados, porque ahora en el mercado también nos está costando que esos utensilios existan, y el coste económico de esos utensilios, fijaos, un tenedor adaptado lo mismo nos cuesta 20 euros, con lo cual es brutal. Inviable, claro. Y esto no lo traemos de China, y China, pues si le conviene lo fabrica, y si no hay tirón no lo va a fabricar, con lo cual es un impedimento más que añadimos a este tipo de personas que tienen estas discapacidades. Y todos, en algún momento de nuestra vida, ojalá que no, pero a veces una semana nos vendría estupendo para saber, incluso un día, no una semana, cómo se sienten estas personas que tienen este tipo de discapacidades, y cómo ponernos sus zapatos para andar con ellos y saber lo difícil que es volver a salir a gestionar tu vida después de la patología, la enfermedad, la discapacidad, ¿no? Y volver a integrarte cuando la sociedad a veces te desintegra. Sí. Nosotros cuando iniciamos el proyecto hablábamos mucho de generar igualdad de oportunidades para personas excluidas, ¿no? Y al principio parece que lo enfocas en la parte de gente con discapacidad o gente que viene de fuera, pero luego ahondando un poco más, no, es que hay gente excluida que por enfermedad o por este tipo de patologías no sale y no come. Y es otra forma de exclusión, ya no para integrarte laboralmente, sino para integrarte socialmente, porque además está lo que comentamos, el añadido de que son personas que después, el hecho de como no salgo me aíslo, como me aíslo, mi cabeza empieza a funcionar y ya se convierte en un problema psicológico, además de físico, ¿no? Que eso en la Fundación también lo... Además, con pacientes oncológicos, cuando se están recuperando, porque físicamente les dejan unas secuelas muy duras, pérdida de pelo, bueno, todos lo sabemos, cuando ya se están volviendo a incorporar los que se han recluido un poco más, este hecho no ayuda. Claro. O sea, es otro escollo más. Claro. Sí, el físico lo voy superando. Exacto, y pero cuando ahora, voy a socializar... claro, no. como no puedo comer, no salgo. Exacto. Y entonces es como, o sea, paso atrás, otra vez, vuelta a empezar, ¿no? Por eso, coger el guante los que estáis en el lío, y yo creo además que es un elemento diferenciador. O sea, a mí me parece que es una cosa que puede marcar una diferencia y que puede crear zonas, territorios, sitios que empiecen a diferenciarse por esto y que empiecen a ser inclusivos de verdad, ¿no? Y al final turismo bien, que decía Óscar, y turismo para todos, ¿no? No sé si ahora que estamos más en familia, si alguien de este tema, que a mí es el que más me... O sea, todos son interesantes, pero este, bueno, llega un poco más. No sé si alguien queréis, ya que están aquí, les queréis preguntar alguna cosa antes de terminar, o si queréis aportar algo para ir cerrando. Yo solo quiero decir que a nivel personal fue una de las experiencias más brutales que he vivido, que fue súper enriquecedor, y que gracias a ver pues esta sensibilización, información, en este caso con pacientes oncológicos, pero de cualquier tipo, pues luego lo trasladas a tu vida profesional y personal, y para mí ha sido súper enriquecedor. Sí que es verdad que nosotros desde la Fundación, además, gracias por hacer este apunte, tenemos un movimiento que se llama Sin Miedo a Vivir, en el que tomamos a los pacientes como referentes de vida y como maestros. Es que luego, cuando tú trabajas con ellos, se convierten en tus maestros.
O sea, tú crees que vas a ayudarles y son ellos los que te ayudan a ti. Claro. Entonces, esto también es muy importante. Claro. Es que Sí, yo porque lo al viví así porque en las jornadas que estuvimos, además cocinando con ellos y demás, estaban llenos de vida. O sea, eran personas súper alegres, súper motivadas, emocionalmente. O sea, luego cuando hubo momentos en los que ellos estaban dando las entrevistas y nosotros nos quedábamos con los familiares, era como que de repente nos teníamos casi que apoyar cocineros con familiares, ¿no? Porque el momento estaba siendo, la verdad, que complicado. Y eran ellos los que nos enseñaron a nosotros a pasar un buen rato y a estar. Hay que quitar ese estigma que tiene Sí, muchas veces el cáncer, sí. de cáncer, muerte, ¿no? Sí, sí. O sea, nada de pobrecitos. O sea, son personas que lo que te enseñan, o sea, han perdido el miedo. Entonces, viven el día a día. Claro. Y eso nos lo transmite. Entonces, cuando íbamos a grabar, recuerdo que siempre decíamos, joder, ¿no? Hablando así, qué marrón, ¿no? Uf, porque va a ser es una responsabilidad, te vas a encontrar un papelón de gente y tal. Joder, y al final son ellos los que te suben la moral por las nubes y súper agradece lo que decís, ¿no? Pues haber disfrutado la experiencia, tal. Y son ellos los que te suben. Tú estás en el bajón de decir, joder, con qué poco se puede hacer, y ellos son los que al final te suben. Entonces, no sé, ya te digo, a mí personalmente es la experiencia que más me toca, porque es la que... El resto sí, me parece muy bien y tiene que estar, pero esta es la que realmente integra y la que realmente es inclusiva, ¿no? Y bueno, nosotros desde luego de los años que llevamos es lo que la gran pelea, ¿no? Lo que estáis haciendo de intentar que los restaurantes lo den, que la gente no tenga ese miedo a salir. Y yo creo que aquí, pues eso, turismo que estáis, trabajar esa línea, porque al final es la que va a hacer un turismo bien para todos. O sea que... Bueno, pues yo creo que se ha tocado prácticamente casi todo.